comunidad. Noticiero TCN, lo que debes saber en Internet. Unidad Educativa Alemán Ambato, educación de calidad. Nos enfocamos en el desarrollo integral, promoviendo el crecimiento intelectual, emocional y social. Inscripciones abiertas para el periodo académico 23-24. Llámanos al 099-5582-956. Comunidad de TCN Periodismo Digital, sean ustedes pues bienvenidos a una nueva edición del noticiero TCN. Estamos pues hoy martes 15 de agosto del año 2023. La agenda de noticias pues versa sobre el tema siempre de local, nacional e internacional, cómo no. Tenemos pues para esta jornada, tendremos la entrevista, el diálogo, la entrevista TCN con Verónica Abad. Ella es candidata a la vicepresidencia de la República por ADN, en binomio con el candidato Daniel Noboa. De igual manera, pues tendremos nuestro segmento de El Editorial y los puntos, los titulares de nuestro noticiero comentado, de nuestras noticias comentadas. Queremos saludarles, pues, desde la ciudad de Ambato, desde donde transmitimos para todos los cantones de Tungurahua, Baños, Perileo, Quero, Ceballos, Píllaro, Patate, también Tizaleo y Mocha. Que sea esta pues una jornada productiva, una jornada positiva en el centro del país y la provincia, el Ecuador, y a través de la magia del Internet estamos pues en toda Latinoamérica, Iberoamérica y el mundo digital en la nube. Recordándoles que les invitamos a que nos visiten siempre en www.thecreativenews.info, como también en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en nuestra fanpage en Facebook y en la red social X. También estamos pues en estas redes sociales. Entonces pues con esto, deseando y ratificando una excelente jornada, empezamos. Señalábamos, nos acompañará Verónica Abad en unos pocos minutos. Ella es candidata a la vicepresidencia por la coalición ADN con Daniel Noboa. De igual manera, pues ya en nuestro desarrollo de los titulares, damos a conocer esta noticia que nos llama la atención. El EQ 911 notificó y dio a conocer que seis excursionistas fueron rescatados de una quebrada en el Cerro Pilisurco. Estos excursionistas habían avanzado el día viernes, justamente que fue el día feriado, y se extraviaron, estuvieron algunas horas extraviados. El EQ 911 inmediatamente había activado las alertas necesarias y rescatistas de los bomberos y locales y gente local, exploradores locales, pues dieron búsqueda, dieron la marcha de el rastreo y búsqueda de estos excursionistas. Entonces estas 6 personas pues fueron rescatadas de una quebrada en el Cerro Pilisurco. Este está alrededor de 4.000 metros sobre el nivel del mar, exactamente ubicado pues al noroccidente de la ciudad de Ambato y de la provincia de Tungurahua, ¿no? Es casi pues uno de los cerros conjuntamente con el Sagotoa, que colinda con la provincia de Tungurahua. Y una vez dada pues esta alerta, los excursionistas fueron rescatados después de algunas horas, alrededor de las 10 de la noche, en la quebrada de Cochapaila. Mostraban pues síntomas de fatiga, de deshidratación, de pánico, de frío, de susto, ¿no? No puede ser de otra manera.
Cerro Pibisurco, quienes hemos hecho pues ascenso y cumbres por ahí, por esa zona, efectivamente, ahí está uno de los picos, ¿no? De los picos, de los 5 picos más altos de la provincia, que colinda precisamente con Cotopaxi. Y el acceso es bastante complejo, son páramos, son unos páramos y sobre todo el, corren mucho viento, ¿no? Pasar ahí hasta las 10 de la noche, pues muy complicado. Entonces, pues claro, nos encontramos en pleno verano y el llamado siempre a los excursionistas a ser parte de los clubes de montañismo, de alta montaña. Hay diversas opciones de guías especializados y pues tener mucho respeto también con la montaña, ¿no? En ese aspecto, pues el Club Nicolás Martínez y las brigadas de alta montaña Cultura Rebelde también pues preparan algunas actividades por este agosto, por este verano. Ventajosamente han sido rescatados sanos y salvos y pues esto lo podemos anunciar, ¿no? Felicitaciones también a LECU 911 que ha activado las alertas y a los rescatistas que estuvieron en dichas brigadas de recuperación de estos turistas, deportistas y excursionistas. Por otro lado, saludamos al Cantón Baños, este hermoso Cantón Baños que el fin de semana vivió el primer festival District Point, ¿no? En este cantón. Los pintores, los creativos, los artistas de la localidad se tomaron las calles con el municipio de la ciudad de Baños y pues levantaron todo un mural en las calles principales de la ciudad. Los turistas pudieron disfrutar de colores, de arte, de diversión y claro, este festival posibilitó de que esa jornada, ese día, un fin de semana que fue feriado, sea pues un acceso peatonal, ¿no? Recordemos que la tendencia es a que las calles principales sean peatonales. Acá en la ciudad de Ambato también ya hemos de estar hablando próximamente, se está solicitando por algunas organizaciones no gubernamentales que el municipio termine de considerar al menos una de las arterias que circulan en el Parque Montalvo como peatonal. Entonces, pues felicitaciones por este primer festival de Street Point en la ciudad de Baños de Agua Santa, en donde varios jóvenes plasmaron su arte en las calles en el marco del agosto, mes de las artes, ¿no? La Corporación Gestión Creativa Iberoamericana los felicitó en esta actividad de igual manera desarrollada conjuntamente con su gobierno autónomo descentralizado. Ahí están pues algunas de las imágenes, incluso los transeúntes, los peatones, los turistas pudieron desplegar también, pudieron ser un momento artistas pictóricos, artistas públicos, ¿no? Y utilizar este espacio público para pues desplegar colores y figuras. Tenemos la portada del martes 15 de agosto del 2023 de Metro, del diario El Metro, el diario de circulación gratuita, ¿no? En donde pues como titular pone Niño Moy, el más caro de la Premier. Esta transferencia de Moisés Caicedo que ha pateado las predicciones, como también pues en el mundo del fútbol se han enfocado en lo que puede hacer el Niño Moy en la Premier, ¿no? Moisés Caicedo jugará en el Chelsea de Inglaterra hasta el año 2031. Los Blues pagaron 145 millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica por el Niño Moy. Excelente, entonces, pues que esperamos que le vaya bien, que sea un ejemplo, sobre todo, que sea un ejemplo para las generaciones que vienen detrás de él. Muy joven, ¿no? Muy joven, Moisés, y también, pues, tenga una actitud de atleta, de deportista, de futbolista, y consiga, pues, muchos logros y abra el camino
para nuevos muchachines, pequeñines, futbolistas ecuatorianos en el mundo, ¿no? Otro de los titulares, el cambio climático y el tiempo cambia el color de los mares. El calentamiento global está cambiando el color de los océanos. El tiempo los vuelve más verdes. Entonces, pues hay que tomar apuntes también de otro de los efectos del cambio climático, el cambio de color de los océanos, ¿no? De ese celeste, transparente, cristalino, a un verdoso agudo. Otra de las noticias que recoge Metro es que los reos presionan para que permitan el regreso de alias Fito, delincuente que ha estado bajo el control de las cárceles, ¿no? Disputando la soberanía y el control administrativo de las prisiones al Estado. En un momento determinado es trasladado a otra de las prisiones y pues genera una especie de protesta de los delincuentes. Recordemos que esta persona está relacionada con temas de sicariato, narcotráfico, etcétera, ¿no? En donde pues ahí no hay posibilidad de negociación. El Estado simplemente tiene que imponer la ley. Y la ley es de que todos los prisioneros sentenciados tengan un régimen carcelario y sin privilegios. Si es que hay algún elemento de privilegios o de negocios y de negocios ilegales desde las cárceles o en las cárceles, pues simplemente el Estado ha claudicado, ¿no? Incluso estas personas llegan a imponer impuestos, que vulgarmente se anda conociendo como vacunas, que no es más que el impuesto, es decir, un pago de impuesto tal cual como se le paga al Estado, porque le están disputando el control al Estado. Entonces vamos a ver la reacción en la ley y en la fuerza que tengan pues las autoridades respectivas sobre este tema. En otro de los temas nos llega hasta nuestra mesa de redacción noticiosa la resolución número 058 PLE del CNE 2023, en donde resuelve artículo 1, aprobar la inscripción y el registro de la empresa del Centro de Estudios y Datos CEDATOS, Compañía Limitada, como persona jurídica para realizar encuestas de voto a boca de urna en las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas del 2023, por cuanto cumple con todos los requisitos legales y reglamentarios establecidos en el artículo 6 del reglamento sobre personas naturales o jurídicas que realicen encuestas de voto a boca de urna. Una vez pues que ya la presidenta del Consejo Nacional Electoral y el propio Consejo Electoral con sus vocales había anunciado de que no se aplicará esta figura, esta figura de el voto a boca de urna, o también conocida como exit poll, ¿no? Que muchas veces ha generado confusiones, ha generado pues malas interpretaciones y sobre todo mala información. Y esta mala información obviamente pues ha puesto en tela de duda las decisiones o los resultados de carácter electoral, ¿no? Recordemos que en un periodo anterior para una elección presidencial ya se pronunciaron un binomio como ganador, como presidente, y a las pocas horas pues terminaron reculando, terminaron corrigiendo. Entonces pues, y una vez que ya el CNE lo anunció de que esto no era posible, de que no había, a pocos días, a pocas horas ya del cierre de la campaña y de que se efectúen las elecciones del próximo domingo, el Consejo Nacional aplica esta figura generando ciertas controversias. No le está yendo nada bien al Consejo Nacional Electoral, capitaneado por Diana Tamaín, que entró por la línea de Pachacuti, luego tuvo problemas con su propia corriente política, se le ha cuestionado los acercamientos al gobierno, incluso pues en la última reunión de los líderes o de los jefes o de las autoridades de las funciones del Estado que convocó el presidente Guillermo Lasso. Recordemos que el Ecuador tiene 5 funciones del Estado
y en un caso tan sonado como el caso que sucedió el día jueves pasado con lo de el candidato Fernando Villavicencio, convocó una reunión de las funciones del Estado y estaban únicamente 3 de las 5, ¿no? El Ejecutivo, o sea, el propio Guillermo Lasso, Diana Tamaín e Iván Saquicela. Y Iván Saquicela, pues con ciertas limitaciones, ciertas distancias. Entonces, de las 5 funciones del Estado, básicamente, pues se compilan en esa cercanía entre la función electoral y ejecutiva, lo que le pone en desesperación al país de que ya existan autoridades en el Ecuador y que ya exista una conducción, una administración y una administración legitimada por las urnas. Si es que estas decisiones de lo que pueda pasar el domingo 20 de agosto entran en cuestionamiento, se agudizan pues los problemas, ¿no? Se agudizan los problemas. Ya con algunos días, ¿no es cierto?, en este tema de la desaparición, el magnicidio de Fernando Villavicencio. Una vez pasado algunos días, recogemos algunos elementos. Claro que nos da cierta pena de lo sucedido, de las contradicciones al interior de la familia, ¿no? Pero, sin embargo, pues Tamia Villavicencio, una de las hijas de Fernando Villavicencio, quien cantó en el velorio, quien se pronunció muy amablemente frente a la prensa, ¿no? Deja pues esta frase: que mi papito no haya muerto en vano, que sea una semilla de luz, de empoderamiento, para que todos nos unamos como patria. Entonces, recogemos esto, hemos esperado algunos días para poner en evidencia la figura, las palabras, el pensamiento de la hija de Fernando Villavicencio, que deja un mensaje también a la sociedad, ¿no? Estamos, pues, más allá de los hechos noticiosos o el morbo alrededor del tema, que los iremos recogiendo también las noticias, los hechos, cómo avanza el proceso de investigación, un proceso de investigación cuyas lecturas de los hechos que hemos estado realizando en estos días, en estas horas, pues es muy, muy, muy oscuro cómo se dieron los hechos. Vamos a ver cómo avanza la investigación. También les convocamos, les invitamos a que consulte su lugar de votación. Consulta tu lugar de votación en las elecciones presidenciales legislativas anticipadas del 2023 y consultas populares de Yasuní, Chocó Andino. Querida comunidad del noticiero TCN Periodismo Digital, no conoce todavía su lugar de votación, ingrese a www.decreatinews.info, dele clic y le aparecerá el cuadro en donde pues usted puede poner sus datos y le redireccionará exactamente al lugar en donde usted tiene que sufragar, aplicar su derecho al voto, precisamente votar, ¿no? Votar, pues, si es un voto consciente, si es un voto positivo, si es un voto analizado, mucho mejor. Entonces, pues, consulte aquí su lugar de votación. Este es un servicio de TCN Periodismo Digital en el portal www.decreatinews.info. Y en otra de las noticias, pues también tenemos que señalar que el MINTEL, el Ministerio de Telecomunicaciones, y el CNT nos ha enviado pues una información en donde estas instituciones públicas, conjuntamente con la operadora de satélites y comunicacionales, ejecutan el proyecto que duplica la velocidad del Internet en Galápagos, que venía desde el 2.0, 2.5, se instaura pues ahora al 4.5, ¿no? Es una información que generó Diana Maino, ministra de Telecomunicaciones. Entonces, pues las Islas Galápagos cuentan o estarán contando en los próximos días con una velocidad mucho más rápida de conexión a Internet. Es lo que tenemos en esta jornada. Entonces, pues este tema de las telecomunicaciones, y tomando en cuenta que las operadoras que manejan lo que se denomina la fibra óptica en el mundo
es muy importante el tema de la comunicación web, la comunicación digital, ¿no? Como también la educación, la formación y la gestión. La gestión es otro de los temas que no se ha tocado también acá en nuestra sociedad, ¿no? Se ha hecho esfuerzos por la educación digital, por la velocidad, por mayor tecnología, pero la gestión del Internet, es decir, cómo nosotros, cada uno en sus hogares, cómo está gestionando usted el Internet, cómo está utilizándolo. Eh, si bien es cierto, pues estamos en un país de libertades y se deja libre albedrío, sin embargo, es importante cómo se utiliza el Internet y cómo cada persona ya navega en la web, qué páginas, qué información va utilizando, va consumiendo, que ya en el tema de carácter económico, incluso hay unas cifras que las rescataremos respecto de que ese esfuerzo, esa inversión de carácter económico y tiempo se está diluyendo y eso genera pues una baja productividad en toda la sociedad. Miren cómo tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Entonces, pues el Mintel también desarrolla mayor velocidad de conexión en las Islas Galápagos. Querida comunidad de TCN Periodismo Digital, nos encontramos una vez más en nuestro espacio, la entrevista TCN. En esta oportunidad, como hemos estado en estos días, en estas jornadas, pues dialogando, conversando con quienes aspiran a llevar las riendas, la administración de la institución pública del Estado a nivel local y nacional. En esta oportunidad tenemos el gusto, la satisfacción, la conversación con Verónica Abad. Ella es el binomio, ella es el rostro, es la persona que está acompañándole precisamente en la papeleta al candidato Daniel Noboa Asín. Y es muy importante el tema, pues, de la figura también de quien hace binomio, ¿no? Porque recordemos que nosotros los candidatos elegimos no a una persona, sino a un binomio. Entonces vamos a conversar con Verónica Abad unos minutos. Agradecemos su presencia, mi estimada Verónica. Excelente jornada esta. Y claro, la primera pregunta, la primera interrogante que nos hacemos y para la comunidad que nos mira, ¿quién es Verónica Abad en el plano más de carácter humano, profesional, familiar incluso? Por favor. Muchísimas gracias, muy buenos días, Fabián. Un gusto para mí poder estar en su espacio y en realidad seguir avanzando hacia aquellos que quieren estar informados, porque también habemos muchísimos ecuatorianos que queremos saber dónde está la luz para nuestro país. Así que Verónica Abad es una cuencana de 46 años que viene hace 24 años ya trabajando en la política pública, desarrollándose en tema de estrategia político. Mis especializaciones y estudios siempre han sido enrolados hacia el emprendimiento, la empresa de mujeres, desarrollo juvenil, desarrollo tecnológico. Amado muchísimo el desarrollo, en realidad, económico constantemente ha sido una de mis fuertes, el armar programas educativos, fortalecer el tema de inversión, de capital, para poder emprender las famosas startups que hace más de 15 años trabajo en el tema, desarrollando obviamente a la par política pública, porque si no desarrollamos política pública amigable para que se desarrollen nuestras ideas como ciudadanos comunes y normales, en realidad no estaríamos hablando de nada. Entonces, esto fue un desafío muy grande porque esto me llevó a estudiar a países como en Alemania, como en Israel, como en Estados Unidos, para poder entender los sistemas económicos, que es lo importante. Si no tenemos luz en un sistema económico y hacia dónde caminamos como país, en realidad no tenemos un norte, por lo cual eso también me llevó a la Argentina a estudiar y a trabajar muy cerca del Congreso de la Nación de Argentina en el tema de desarrollo político, por lo cual me desafié este año a participar también como candidata para la alcaldía de Cuenca, en donde muy orgullosa participé siendo la única mujer entre 8 hombres, por lo cual fue una fuerte lucha porque era romper un sistema de siempre las mismas mafias políticas de 16, 20 años en el sistema. Mi Por lo estimada cual el Verónica, salir...
Y en ese currículo, en ese desarrollo de carácter profesional, en un área sumamente importante y estratégica que esperamos pues volver a conversar desde luego en su área profesional, ¿cuál es ese impulso? ¿Qué es lo que le motivó a saltar a la política? Y ese fue justamente al ver la injusticia que cuando un emprendedor arranca, cuando una familia se casa, se une con sueños y lo primero que hace es establecer hacia dónde vamos, cómo nos vamos a sostener, cómo nos vamos a mantener. Un joven que sale de la universidad dice, ahora, ¿qué hago? ¿Para dónde camino? ¿Para dónde voy? Esas madres que normalmente son cabezas de hogar, cada día que palpan justamente la falta de una solidez económica, de una seguridad, nos preguntamos cada mañana, a veces los ecuatorianos, ¿para dónde corro? ¿Qué hago? ¿Dónde invierto? ¿Cómo comienzo a vivir? ¿Cómo me comienzo a sostener? Ahí justamente es donde nace mi amor por entender los sistemas económicos y cómo se puede producir. Y aquí entonces comienza el desafío de un Estado en este momento que prácticamente ahoga el sistema de desarrollo, la productividad en un país que quiere trabajar, en un país que quiere oportunidad, que clama por oportunidades. Y entonces aquí la política pública se tiene que armar y dar paso, pero esta política pública, estimado Fabián, tiene que ser bajo pilares fundamentales que no podemos olvidar y que queremos regresar con Daniel. Y en esto coincidimos, obviamente, con Daniel para lanzarnos a una política mayor, en el cual él como asambleísta, yo como candidata ya conocedora más de 20 años del sistema, era importante unir valores como el respeto, sin duda alguna, a la vida, a la libertad, a la justicia, al orden, valores que hoy Y hemos echado a un de lado y carácter, prácticamente no hemos dejado. de carácter ya operativo, de carácter político, de carácter ya militante. ¿Cómo se da ese encuentro entre estos dos procesos, el uno pues de Daniel Noboa y el otro de Verónica Abad, y para llegar a cristalizar en un binomio de carácter presidencial, que es la propuesta político-electoral más alta? Claro que sí, y es aquí justamente donde le comento que nosotros con Daniel coincidimos hace un par de años en el tema desarrollo de emprendimiento tecnológico y social. Verónica Abad ha desarrollado varios programas a nivel nacional, como también Daniel lo ha hecho a través de sus fundaciones durante todo este tiempo que él ha estado como asambleísta, pidiendo, pues obviamente aprobando proyectos de ley para que sean efectivos. En el caso, por ejemplo, de los 11 proyectos que él aprobó, siendo que aprobó proyectos, el más importante que pues decidimos la ley de economía, donde nos aumentamos el apoyo a las mujeres para que puedan salir con su sistema crediticio adelante, aquellas mujeres solas, cabezas de hogar, aquellas mujeres que normalmente se les niega créditos y en realidad se les está negando es una oportunidad al desarrollo y obviamente a hijos que vienen tras para poder estudiar y mejorar su calidad de vida. Entonces, aquí coincidimos justamente con Daniel en este caminar y obviamente ahí es donde se une sin duda alguna la fuerza que hoy queremos desarrollar, sino que esto ya es a macro. Y no podemos dejar de hablar que cuando uno desarrolla algo para presidencial, es decir, tiene que tener esa elevada conciencia primero, ese elevado conocimiento en cada área de lo que hoy nosotros tratamos. Y fue ayer Daniel claro y obviamente dejó muy puntual su conocimiento en el tema al momento de administrar un país. Vamos a tocar un ratito pues el tema del debate, el hecho sin duda que nos dará a quienes hacemos comentarios y periodismo político de hablar toda la semana. Verónica Abad, uno de los fenómenos que se están viendo pues en estas elecciones es de que los candidatos no son muy cercanos a la militancia de sus organizaciones. En el caso de Verónica Abad, es militante las agrupaciones que están auspiciando la candidatura de Daniel Noboa, o cómo está, o es un aporte técnico nada más, como se suele decir, yo soy técnico o soy técnica, no soy política. ¿Cuál es esa posición, esa definición de Verónica Abad militantemente? Bueno, primeramente su pregunta es muy importante, Fabián, porque este es el primer paso que tiene que dar Ecuador. Hoy tenemos una muerte cruzada, que quiere decir que 60 años de nuestra política y la forma de hacer política y los representantes políticos y nuestra clase política ha fallado, no funciona.
Y eso es lo que quiere decir la muerte cruzada. Entonces, es el sistema que se ha pervertido durante tantos años en el sistema político que hemos podido llegar a este momento en el que una persona que quiere armar un partido político para desarrollar con democracia representativa, que es lo importante conocer aquí, que no es la participativa que reza nuestro actual Código de la Democracia, que prácticamente lo que ha hecho es esto, un mercader de partidos políticos, por lo cual hoy en día tú no puedes participar porque tú necesitas prácticamente la aprobación de un organismo en el cual prácticamente está partidizado, está sin duda alguna, pues, tomada las manos de los políticos, digo yo, de los que están en el poder siempre, de los que se han enraizado en eso, y no da paso a nuevos personajes políticos con nuevas ideas. Entonces, para participar hoy en día en una lista y decir, aquí estamos nosotros con esta propuesta, con estas ideas, con este proyecto político que es importante, pues en realidad nos ha tocado participar con PIRI como parte de la legalidad que necesitamos para poder participar. Entonces, Verónica Abad ni Daniel somos pertenecientes o militantes de estos movimientos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos venido ya desarrollando ADN. ADN se conforma hace un par de años atrás, en donde nosotros estuvimos ya creando el partido político en recogimiento de firmas, de hecho, y aquí en prácticamente mitad nos sorprendió la muerte cruzada, lo cual adelantó nuestros planes para un 2025. Entonces nosotros ya venimos desarrollando un proyecto político. Por eso es la claridad que tiene Daniel cuando hace las propuestas. Correcto. Ahora, Daniel Noboa ayer, pues básicamente en el debate, el día domingo en el debate, resaltó tres elementos que se podrían decir fuertes. Primero, el tema tributario. Segundo, el tema, obviamente, de su criterio de carácter social, compaginando con el tema del emprendimiento y la reactivación de carácter económica, en que el Estado les dé garantías precisamente a esta producción de carácter económica. Y tercero, se planteó pues el voto sí en la consulta por el Yasuní. ¿Cómo complementa estas tres ideas fuertes que podemos rescatar de la intervención de Daniel Noboa en el debate anterior? Por favor. Bueno, ¿quién más que él puede darnos a nosotros el ejemplo y la luz, siendo primeramente asambleísta y presidente de una comisión, una mesa en donde el desarrollo económico era lo principal? Por lo tanto, él sabe justamente el tema legal, el tema claro en ideas por donde tiene que ser desarrollado, el tema de la recuperación económica y sin duda alguna el marcar la competitividad. Eso fue lo que ayer obviamente fue muy claro en el debate al hablar de la competitividad. ¿Por qué la competitividad? Si nosotros no le volvemos a Ecuador competitivo ante el mundo, en realidad estamos devastados económicamente y eso implica un desarrollo desde la raíz. Y una de las raíces en realidad son nuestros sectores estratégicos. El recuperar la institucionalidad, que es el eje que también está engranado sin duda alguna al tema de sectores estratégicos. Estamos hablando del tema hidroeléctrico, que es muy importante y que prácticamente es la base de todo desarrollo económico, pequeño y grande, desde los mercados, desde los pequeños pymes, desde las empresas familiares, la tiendita que está en la esquina, la heladería que está al otro lado. Es decir, todos en este momento, para un desarrollo y hablar de competitividad, necesitamos de energía eléctrica. Mientras hacemos una transición del hecho de buscar ocupar y obviamente ser amigables con el medio ambiente, como lo marca una agenda internacional en el cual necesitamos llevar hacia las energías limpias toda una productividad y desarrollo de un país. Esto se tiene que dar y eso es justamente el aprovechamiento de nuestros ríos, de nuestra riqueza. Ecuador tiene exceso de agua y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar y volverlo al Ecuador competitivo. Por eso él habla justamente de las planillas de la luz eléctrica, porque al activar el sistema hidroeléctrico nosotros lo podemos hacer no pues con el combustible importado, que es lo que nos encarece la vida. Por eso es importante saber de que la propuesta es realizar en nuestras refinerías ya existentes
tecnificarlas, invertir en esa, tanto en Esmeraldas como lo es en la provincia de Santa Elena, tecnificarla, darle sustento, volverlo competitivo, hacer nuestro propio diésel para que sea el impacto directo hacia dónde, las empresas eléctricas y el transporte público y obviamente el transporte pesado, que es en realidad en donde nace la economía para que se mueva el desarrollo. Básico, ese es uno de las tantas cosas que nosotros tenemos como el tema de telecomunicaciones, como el tema de el gas, que tenemos obviamente ahí un yacimiento de gas maravilloso que sin embargo el Ecuador ha querido e insiste en importar y no envasar nuestro propio gas. Entonces son temas en realidad más extensos porque por obviamente tiempo de debate no se puede abarcar todo, pero lo que yo le estoy hablando, Fabián, es de que el desarrollo económico en este momento ancla definitivamente al tema tributario, ancla al que nosotros tengamos que dar incentivos, quitar impuestos, hacer a un lado las tasas, hacer a un lado los impedimentos que dentro del desarrollo económico son traba para los emprendimientos y las empresas, que a veces impiden que pueda contratar mayor gente, porque nuestro punto primero es el empleo. Si no llevamos todo esto que le estoy hablando hacia la oportunidad, hacia el empleo, no estamos haciendo nada. Tiene que haber trabajo, tiene que haber empleo y sin duda alguna, sin olvidar que la seguridad es parte importante. Pero aquí está el punto, Fabián, que la propuesta nuestra va de la mano. Nosotros no podemos hablar seguridad, 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 seguridad. No, nosotros tenemos que hablar seguridad, trabajo y el sistema institucional para que se pueda desarrollar bien. Si estas Correcto. no están funcionando al mismo tiempo, es imposible poder avanzar en Ecuador. Perfecto, perfecto. Estamos conversando con Verónica Abad. Ella es binomio de Daniel Noboa Sin para en esta disputa por las elecciones del próximo 20 de agosto, donde estamos los ciudadanos convocados. Agradeciéndole estos minutos, mi estimada Verónica, deseándole toda la suerte. En sus palabras finales, quisiera que también pues nos comente un poquito cómo mira, cómo ha sentido usted como mujer la participación política. Hay condiciones, hemos madurado los ecuatorianos para respetar, valorar e incluso pues enorgullecernos de la opinión, el pensamiento, la participación femenina de las mujeres en política. ¿Cómo siente eso en su local Cuenca y a nivel nacional? Bueno, la mujer en realidad siempre ha estado presente. Debemos reconocer que la mujer al transcurso de esta humanidad, de la historia de la humanidad, ha sido el eje transformador. Sin duda alguna, estamos aquí presentes y hemos ido abriendo nuestros espacios. ¿Por qué? Porque sí hay una realidad. La violencia política se ve hasta este momento, ya en pleno siglo XXI, en donde supone que tenemos que tener ya una madurez, no solamente política, sino en realidad emocional los ciudadanos y obviamente una madurez que nos lleve a entender por qué es importante que todos los actores estemos involucrados en un sistema de manera concreta. ¿Por qué? Porque somos la diferencia y en la diferencia está justamente el éxito, la unidad de esa diferencia. Entonces, dejarnos al lado es como jugar solamente con medio equipo de fútbol y el otro equipo sentado en banca, cuando en realidad podríamos estar al 100% los dos lados empujando para un mismo objetivo y obviamente que sin duda alguna va a ser el bienestar y la felicidad, que es lo que buscamos en realidad los ecuatorianos. Entonces, la participación de la mujer en este tema de las vicepresidencias, el hecho a la final se respetó el tema de paridad como ley, pues también ha sido beneficioso porque lo que hacemos nosotras como mujeres es inspirar también a las mujeres jóvenes que vienen. Y inspirar es la mejor forma de poder llevar un liderazgo y obviamente un liderazgo muy señalado en las ideas, que esto es importante señalar en política. Políticas son ideas, son proyectos y es claridad. Ahí está nuestra fortaleza, mi querido Fabián. Perfecto, ha sido Verónica Abad. Tenemos pues el gusto de haberle tenido acá. Esperamos que no sea la última en TCN Periodismo Digital. Editorial de este 15 de agosto del año 2023. Tocaremos pues un tema importante. Como todos conocemos, el Ecuador está convocado a estas elecciones legislativas y presidenciales para el próximo domingo 20 de agosto de este año.
Y tomaremos pues en cuenta en este análisis, en esta reflexión con ustedes, la importancia de el legislativo, la importancia de la Asamblea Nacional, antes conocida como Congreso Ecuatoriano y anteriormente como el Parlamento, ¿no? Esta es una de las funciones fundamentales. Hay algunas personas que ya le denominan el primer poder del Estado, cosa que no es tan exacta porque pues el Estado no tiene poderes. El Estado tiene un solo poder que canaliza esa fuerza, ese poder a través de las funciones del Estado, las funciones tradicionales de la República liberal de la modernidad están basadas pues en el ejecutivo, que es el administrador, el representante, el legislativo, que precisamente es quien legisla, quien genera las normativas y también fiscaliza la administración, sobre todo de los recursos que hace pues este ejecutivo, y la función judicial, que está enmarcada dentro de la norma, de la ley, de la civilización, a través de los códigos y las leyes y la aplicación de estas leyes. Sin embargo, el Ecuador ha ido incorporando a través de esta figura de la República, tiene alrededor ya de 300 años y se ha ido desgastando. En el caso del Ecuador, por su propio proceso histórico, que ha sido un tanto más dependiente que creativo, que innovador, ¿cierto? Tanto en el tema jurídico, ha ido incorporando los códigos o la influencia jurídica romana, británica, y en el tema político, el tema de carácter francés, norteamericano, y en el tema también parlamentario, pues se ha diluido en algunas influencias, las grandes influencias que ha tenido el Ecuador a través de su historia. Entonces, no es de que se ha consolidado una república en relación precisamente a los habitantes, a las culturas, a las nacionalidades que vienen de ese territorio, sino al contrario, se ha conformado una república, ¿cierto? Es decir, como un elemento externo de su propia naturaleza y ha incorporado elementos foráneos, que eso no está mal de ninguna manera. Entonces, pero deja los vacíos también para los procesos de carácter interno. Ese es el gran problema del Ecuador, y no solo del Ecuador, sino de todas nuestras hermanas repúblicas de la región. ¿Qué tipo de Estado, qué tipo de sociedad, qué tipo de república queremos, ¿no? ¿Qué tipo de concepción doctrinaria de la jurisprudencia? ¿Qué tipo de aplicación y de desarrollo cultural buscamos? Ese es un tema que pues no se lo he tocado porque estamos siempre pues debatiendo, discutiendo los temas de carácter coyunturales. En ese sentido, el Ecuador intentó un proceso democrático desde el año 1979, algunos años antes de finalizar el siglo pasado. Sin embargo, esto hizo crisis muy rápido, ya al año ya se tuvo pues problemas con el Ejecutivo, la desaparición del presidente misteriosamente, luego en el 85 ya hubo un intento no un intento, sino se le secuestró al presidente Febres Cordero en 1985 precisamente por fuerzas militares, quienes habían entregado supuestamente el poder después de casi una década de dictadura militar. Y luego ya vinieron pues una serie de problemas con un gobierno tras otro, y el sistema y el denominado proyecto democrático no se consolidó. Esto hace pues que en el año 98 se genere una nueva constitución, y en el 2008, 10 años después, otra constitución, e incorporen dos funciones del Estado más a las tradicionales que señalábamos: la función de participación ciudadana y la función electoral.
El balance sobre esta constitución pues es muy precario, avance declarativo en derechos, pero ya en operatividad para que desarrolle esa república de la que señalamos, pues poco, nada, e incluso en algunos elementos de mayor retroceso. Y eso pues aboca a las crisis presentes y futuras. Pero siempre, tanto con las 5 funciones como con las 3 funciones tradicionales, el legislativo es una función del Estado muy importante, que ha sido cooptada precisamente por 2 o 3 oligarquías electorales, y estas han utilizado el legislativo antes del Congreso para apoderarse de toda la estructura del Estado. Por eso era importante una función social, una función de la ciudadanía, que le dispute el poder la ciudadanía a la política tradicional o a la política electoral partidista, caudillista. Sí, los 3 grandes caudillos de la época de los 80, Febres Cordero, Borja, Hurtado, Bucarán, se apoderaron del Congreso, y al apoderarse del Congreso se apoderaron de todo el Estado, ¿no? Entonces, el cambio de siglo, el cambio de los cambios que hubo en la humanidad desde inicios de la década de los 90 obligaban a que la ciudadanía genere ese cambio del eje horizontal entre lo que se denominaba la izquierda y la derecha, por un cambio de carácter vertical entre el poder y el contrapoder. Y ahí era importante una función del Estado desde control, desde participación de la ciudadanía, de la sociedad civil, del tercer sector, que lastimosamente en la Constitución del 98 fue manipulada, cooptada de igual manera por el excesivo presidencialismo que gobernó desde el golpe de Estado del 2005 al 2017, y generó pues una especie de Frankenstein que ahora tenemos como Consejo de Participación Ciudadana de manera demagógica. Pero el objetivo, el interés todavía está ahí, que no se le entregue todos los controles a las fuerzas político-electorales, que se convierten en ciertas oligarquías, porque la democracia en el Ecuador no garantiza esta horizontalidad, esta socialización de poderes, sino busca que oligarquías en todos los sectores, desde el sector del transporte hasta el sector de la economía, se vayan generando pequeños nudos oligárquicos, y estos a su vez generan procesos de carácter de corrupción, ¿no? Entonces, estamos próximos a elegir un nuevo legislativo que fue suspendido por esta otra figura también extraña a la práctica democrática del continente, que se denomina muerte cruzada. Muerte cruzada que el presidente Lasso, a pocas horas de verse ya perdido, fuera defenestrado por un juicio político, todas estas figuras jurídico-políticas deben ser reconceptualizadas, ¿no? Como el juicio político, en donde la defensa del presidente aplicó un proceso de carácter jurídico y no político. Inyectaron recursos para deslegitimar a la Asamblea pues se fue con un menos del 6% de credibilidad. Y estos meses no es de que ha mejorado la gestión del Ejecutivo. Tal vez todo lo contrario, porque la función del legislativo es precisamente el control, la fiscalización, y eso le empuja, le pone en vigilancia al Ejecutivo. Estos últimos contratos, megacontratos que se están o no se han realizado, ni el legislativo ni la prensa hemos tenido mayor acceso a las últimas actividades
del Ejecutivo y sus ministros y su gabinete. Entonces es muy importante una función fiscalizadora, una función de control y una función que vaya pues observando el uso y las acciones de los presidentes. Y al contrario de lo que puedan decir muchos respetables juristas, analistas políticos, incluso pues querida ciudadanía, ¿cierto? Es el presidente, es el presidencialismo lo que tiene que reducirse, arrinconarse y controlarse, no el legislativo, no el parlamentario. Al contrario de lo que se piensa, pues de que al elegir un presidente él va a cambiar todo y son los legisladores que no hacen nada, están solamente ahí hablando. Es al contrario, es al contrario. Y eso nos pasa ya a la ciudadanía por una ausencia de formación, de educación, de carácter político, legislativo, parlamentario, en donde pues tenemos nosotros como electores que tomar conciencia de nuestras decisiones frente a la ciudad, ¿no? Entonces necesitamos, ¿cuál sería el perfil del legislador que requerimos? Requerimos un asambleísta, un legislador o legisladora, primero, y a que esté alejado y que sea crítico a estas viejas oligarquías, estos viejos caudillos del siglo XX, ¿no? Que no están disputando, no están en las papeletas, pero están detrás, están agazapados, ¿no? Ya les dimos algunos nombres. Primero. Segundo, que tengan una formación de carácter técnica, que tengan una formación de carácter político, que hayan tenido experiencias de liderazgo en el barrio, en su gremio profesional, que vengan de algún sector en donde hayan hecho legislación y liderazgo, ¿cierto? Tercero, que tengan un programa claro. Cuarto, que no sean marionetas o ventrículos del caudillo de su organización. Quinto, que representen una nueva generación, que tengan un criterio nacional, pero también un criterio de incorporación, un criterio claro de la diversidad que existe en el Ecuador. Y sobre todo, transparencia, honradez y veracidad. Que estén conscientes de que el siglo XXI es el siglo de la comunicación, de la información, y las autoridades públicas deben vivir en una casa de vidrio, en donde todo tiene que expresarse, todo tiene que saberse. La información debe estar ahí, toda la información, absolutamente toda la información, de todos, ¿sí? Que nada quede en lo privado, que nada quede en lo particular, en donde se tiene, como se decía antes, ¿no? Los problemas de la familia son internos. Y al interior de esa familia, pues había violencia, la familia también tiene que ir mutando. La información tiene que ser lo más transparente, pública y clara. Entonces, este 20 de agosto a tomar una decisión, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, de unos perfiles de legisladoras o de legisladores que tengan pues estos puntos a su favor. Esperamos que sea una buena y correcta decisión que exprese también la madurez del conocimiento de la sociedad, de los pueblos del Ecuador, ¿no? Y muchas de las veces en medio de estas circunstancias de violencia, de problemas, hay muchas personas que están dudando incluso ir a votar por algunas posibilidades de violencia en los recintos electorales. Una sociedad así, bajo presión, ¿cómo se puede llamar una decisión libre, democrática, universal y secreta? Esperamos que también el Consejo Nacional Electoral
dé las garantías de que la decisión popular se respete. Gestión Creativa, su consultora administrativa. ¿Desea conocer y manejar las herramientas gerenciales? ¿Técnicas para el plan de negocios eficaz? Focus Group empresarial. Talleres institucionales del talento humano de su empresa. Seminarios con colaboradores y clientes. Gestión Creativa, su consultora administrativa. www.gestioncreativa.org. Gestión Creativa, su consultora administrativa y empresarial. Comuníquese lo más pronto posible para un emprendimiento eficaz y rentable. Gestión Creativa, la mejor gestión de su negocio, su inversión y su empresa.